Estimados estudiantes, vamos a revisar nuestro módulo 3 referente al factor de riesgo físico. Enfocados en ese factor de riesgo físico para terminar ya todos los condicionantes o los peligros que tiene este factor de riesgo físico. Hemos revisado ya el tema de ruido, hemos revisado también el tema de temperaturas altas, temperaturas bajas, con respecto al tema de estrés térmico específicamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a revisar en este módulo va a ser el campo electromagnético con respecto a iluminación, radiaciones no ionizantes y radiaciones ionizantes. Estaría pendiente únicamente el tema de vibración, que yo entendería que también lo vamos a resolver en este módulo como tal, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, entendemos por peligro físico a las distintas formas de energía que pueden ser generadas por fuentes concretas y pueden afectar a los trabajadores que se encuentran expuestos sobre ellas. Estas energías pueden ser mecánicas, térmicas, electromagnéticas, provocando efectos muy distintos entre sí. Específicamente la que nosotros vamos a revisar va a ser la electromagnética, que es la propagación de la energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través de un vacío de un medio material, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver los espectros electromagnéticos. Entonces, por ejemplo, en radiaciones no ionizantes los vamos a encontrar al radio, al infrarred, a la luz ultravioleta, en radiaciones ionizantes ya a los rayos X y a los rayos gamma, y también en la parte de iluminación a la luz ultravioleta provocada por el sol y también a la luz artificial que puede generar, ¿no? Entendiendo por esto campo electromagnético al concepto de la longitud de onda, entendemos por longitud de onda al periodo espacial de la misma, es decir, la distancia a la que se repite la forma de onda, normalmente considerada en dos puntos consecutivos que poseen la misma fase, dos puntos máximos, dos puntos mínimos y los dos cruces que se generan por el cero, ¿no? Es decir, una variación de la longitud de onda en un eje de X y Y, ¿sí? El espectro electromagnético, como les había comentado, radiofrecuencias, infrarrojos, ultravioletas, los rayos provocados por el sol, que son los rayos UV, y los rayos ya con respecto a la parte de radiaciones ionizantes, los rayos X y alfa, beta y gamma como tal, ¿no? ¿Sí? Luz visible es la luz o la radiación electromagnética a la cual es sensible el ojo humano, es decir, una radiación con longitud de onda. ¿Sí? Es muy importante esos conceptos, ¿no? Entendemos la finalidad de la iluminación, que no es solo hacer visible la tarea al realizar, es decir, las tareas de concentración que nosotros haremos, sino también hacerla fácilmente visible, además de contribuir el aspecto de la estancia que podemos estar dentro de un lugar de trabajo que debe responder a fines a los cuales se está proyectando esta luminosidad como tal. Los tipos de luz, luz natural, luz artificial, ¿sí? Las normas para las fuentes de luz se debe considerar la eficiencia lumínica, que es la capacidad de la luz producida por un vatio de energía, y el resultado del color de la luz producida por las lámparas que nosotros podamos tener, ¿sí? Eh, Muy importante que dentro de esto consideremos los conceptos como cantidades y unidades de luz con respecto a la fidelidad cromática, que es la temperatura del color. Los objetos nos dan una impresión de color a la luz en un tema de radiador y una temperatura, y esta impresión varía según la temperatura que podamos generar. Así tenemos, por ejemplo, fría, intermedia, cálida y el tema de la luz LED, que es lo que está pegando en estos momentos, ¿no? La distribución del brillo es la función de los ojos, es más eficiente cuando el brillo de las otras áreas que conforman el campo visual son relativamente uniformes. Estas condiciones raramente se consiguen considerándose por lo regular en un contraste o una relación del brillo alrededor del puesto de trabajo no mayor de 3:1. Hay que considerar el tema de los conceptos de deslumbramiento para este tema de iluminación, que es una disminución de la capacidad óptica sin daños permanentes y se da ya que la tensión ocular se ve continuamente atraída a los puntos más brillantes. Las causas que pueden generar este deslumbramiento: lámparas mal acomodadas y ventanas mal veladas. ¿Qué quiere decir esto de ventanas mal veladas? Las lámparas, bueno, mal acomodadas, es decir, que no proyecten la luz adecuada hacia la persona que está realizando el trabajo de concentración. Y las ventanas mal veladas, que siempre la ventana se encuentre al lado de la persona que está generando el trabajo. No ni a espaldas ni detrás, porque va a causar este deslumbramiento como tal, ¿no? En temas de iluminación, nosotros podemos considerar conceptos como iluminación directa, iluminación indirecta, iluminación difusa, iluminación indirecta, con respecto a los métodos que podamos generar para alumbrado, ya como controles en la parte de la evaluación del riesgo, lo mismo que en todos los factores de riesgo.
Yo identifico, evalúo, esta evaluación se la realiza con un medidor que se llama luxómetro. Una vez que tengamos el luxómetro, las medidas me van a permitir comparar con límites permisibles. Por ejemplo, nuestra norma técnica nos dice que para trabajos de oficina y trabajos de concentración mínimo 300 luxes, ¿sí? Muy importante esa consideración, ¿sí? Y finalmente nos van a permitir generar controles como los que ya habíamos dicho, alumbrado general localizado, alumbrado localizado y el tema de estos métodos directamente con iluminación directa, iluminación difusa, semidirecta e iluminación indirecta como tal, ¿no? Los niveles de referencia siempre vamos a tomar en base a nuestra norma técnica. Nuestra norma técnica nos establece el mínimo en temas de luxes de 300 luxes, ¿no? Sí, y esto nos va a permitir generar los controles establecidos con focalización a los puestos de trabajo y los diseños del puesto de trabajo que puede generar por medio de luz natural o por medio de luz artificial como tal, como son las lámparas que nosotros podemos tener. Ya hablando del tema de radiaciones no ionizantes, tenemos la electromagnética, que nos genera dentro de la clasificación como ultravioleta, visible, infrarroja, microondas, radiofrecuencia, campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Qué entendemos por esta radiación electromagnética? A la propagación de energía de formas de onda electromagnéticas o partículas subatómicas a través del vacío o de un medio material, ¿sí? Entonces, allí en estas radiaciones no ionizantes, entendemos por aquella onda particular que no es capaz de arrancar electrones de la materia, que ilumina produciendo, como muchos, puede generar excitaciones electrónicas como tal, ¿no? Estos campos eléctricos y campos electromagnéticos son una combinación de campos de fuerza eléctricos y magnéticos invisibles y tienen tanto de forma natural como también de actividad humana como tal, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente estos campos electromagnéticos generan efectos en la salud. Uno de los efectos en el organismo, al igual que otros seres vivos que poseen estructuras que funcionan gracias a la acción de corrientes eléctricas y magnéticas muy débiles. Por esto, estos campos electromagnéticos de origen artificial pueden llegar a provocar a mediano y largo plazo graves enfermedades en el cuerpo humano. La mayoría de los estudios llevados a cabo a término concluyen que en exposición continuada a campos electromagnéticos elevados comportan efectos como el cansancio crónico, la aparición de enfermedades diversas como el insomnio, dolores de cabeza frecuentes, pérdidas de reflejos, faltas de concentración. ¿Sí? Así tenemos, por ejemplo, el tema de microondas, el tema que puede causar efectos en la salud, como aumento de temperatura, desequilibrio y vértigo, desórdenes a nivel celular, desaliento y cansancio y fatiga. El tema de los infrarrojos, que pueden causar igual en el tema de la salud, aumento de la temperatura, quemaduras, efectos ópticos, ¿sí? Y al hablar ya de los controles que podemos tener para esta parte de estos factores de riesgo, siempre barreras físicas, ¿sí? Entonces, la mejor barrera va a ser el hormigón, el plomo un poco menos, el aluminio en menores constancias y la mano también con respecto a los distanciamientos, ¿no? ¿Sí? En controles administrativos, exámenes médicos, entrenamientos, vigilancia de tiempos de exposición, inducción al personal, elementos de equipos de protección personal, lo más probable frecuente, ¿no? Con respecto a la radiación ionizante, siempre vamos a tener esta característica de más distancia y menos dosis, menos tiempo, menos dosis y más blindaje y menos dosis con respecto a estas radiaciones no ionizantes. Ahora, con respecto a las radiaciones ionizantes, entendemos por a radiación ionizante como tal a los que sí generan ya daño a nivel celular, ¿sí? Y estas radiaciones ionizantes nos producen estos daños a nivel celular como tal. Entendemos por radiación ionizante radiaciones electromagnéticas o cuerpos corporales capaces de producir directa o indirectamente a través de su paso por la materia. Aquí encontramos a los rayos X, rayos gamma, rayos beta y partículas alfa o neutrones como tal. La clasificación de estas radiaciones tenemos naturaleza electromagnética por rayos X y rayos gamma y constituida por partículas como alfa, beta y neutrones, ¿sí? Las aplicaciones de estas radiaciones ionizantes tenemos en rayos X, como por ejemplo uso médico, los TAG, RX y gamma de medicina nuclear, fotones y electrones en radioterapia,
tomografías para emisión de positrones, medicina nuclear, radioterapia y braquiterapia, ¿no? Eh, esta evaluación cualitativa que puede tener esta radiación ionizante o no ionizante, muy alto a 8 horas de exposición por jornada o turno, alto entre 6 y 8 horas de exposición por jornada y turno, media entre 2 y 6 horas de exposición por jornada y turno, y baja entre 2 y 2 horas o menos de exposición. ¿Cuál es el aparato que nos permite medir estas radiaciones ionizantes como tal? Es el dosímetro, ¿no? A nivel médico es el dosímetro como tal, ¿sí? Entonces, muy importante el uso del dosímetro para las personas que generan esta clasificación de factores ionizantes como tal, ¿no? Los usos o detectores de protección tienen dos fines básicos. Este dosímetro, por ejemplo, es una cuantificación de los campos de la radiación mediante monitores de radiación y la cuantificación de las dosis ocupacionalmente expuestos mediante dosímetros personales como tal. Los instrumentos para cuantificar estos campos de radiación, el medidor de radiación UV, el medidor de radiación electromagnética, las mediciones de radiación en gamma y las mediciones de radiaciones ionizantes o el contador Geiger-Müller como tal, ¿no? Y los dosímetros que habíamos indicado, ¿sí? Con respecto al tema de las radiaciones. Las unidades dosimétricas se clasifican en dosis absorbidas, dosis equivalentes y dosis efectivas, entendiendo por dosis absorbidas la que mide la energía depositada en un medio por unidad de masa. Su unidad de medida es el Gray. La dosis equivalente mide el efecto relativo de los distintos tipos de radiación ionizante sobre los tejidos vivos. Su unidad de medida es el Sievert. La dosis efectiva es la sumatoria de las dosis equivalentes de los tejidos multiplicada por cada uno de los factores de ponderación correspondiente. Su unidad, de igual manera, su unidad de medida es el Sievert, ¿no? En cuanto a los límites permisibles, es igual importante a cada una de las dosis máximas que nosotros podamos tener con respecto a las condiciones o las consecuencias que nos puede generar el tema de la radiación ionizante como tal. Acordémonos que esta sí va a afectar a nivel celular y posiblemente nos genere cáncer, que es lo más relativo al tema de las dosis como tal, ¿no? Al tema de las dosis y la exposición que nosotros podamos tener, ¿sí? Entonces, muy importante, equipos de protección personal para el tema de controles. Los controles que ya habíamos visto, el plomo nos permite mitigar ciertos tipos de exposición a las dosis que nosotros podamos tener, ¿sí? Y lo que nosotros podamos generar con respecto a las medidas de intervención al riesgo, como promoción y prevención y control del peligro, ¿sí? Las barreras que nosotros podamos generar para cada uno de estos factores de riesgo. Vigilancia médica, el EMO con énfasis a seguimiento de órganos blancos con síntomas agudos y crónicos, y complementando con pruebas relacionadas a la exposición que podamos tener, ¿sí? En la fuente, seleccionar sustancias radiactivas y equipos emisores radioactores iniciantes para minimizar el riesgo del uso, restringir el medio del contraste en áreas específicas, emplear la mínima cantidad del medio de contraste para que sea necesaria para el fin que se persigue, segregar o separar los frascos con residuos del medio de contraste en una caneca roja destinada para este fin, exigir a los proveedores la garantía de calidad de las fuentes adquiridas como fabricación, blindaje, certificados de pruebas, escapes y transportes seguros, realizar la calibración y el mantenimiento de los equipos, almacenar y disponer de forma segura los desechos, gestionar la disposición final mediante convenios con el proveedor o fuentes entidades autorizadas. En el medio, estos controles administrativos que nosotros hacemos énfasis de marcar y señalizar las áreas de acuerdo con las normas internacionales y resaltar la prohibición respecto a mujeres embarazadas y niños, utilizar barreras plomadas portátiles con su reglamento de empleo, instalar sistemas de alarmas para detección de dosis de radiación ionizantes anormales, limitar el haz útil de radiación, reglamentar la protección radiológica para el manejo de equipos y sustancias. En la persona, 2 periodos de vacaciones al año es la recomendación, capacitación, inducción y entrenamiento, dosimetría personal mensual para todo el personal expuesto a radiaciones ionizantes. Estas dosimetrías se recomienda que sean con dosímetros, la dosimetría personal de lectura directa para el registro temporal de procedimientos con radiaciones ionizantes que impliquen altas tasas de dosis o exposición ocasional, equipo de protección personal plomado, tales como delantales, protectores de tiroides, gónadas,
guantes, protectores oculares. La selección del equipo de protección personal que se va a utilizar debe ser de acuerdo con el tipo de exposición al cual nos estemos expuestos a la radiación ionizante como tal. Los controles médicos y laboratorio de acuerdo a las recomendaciones técnicas, ¿no? Entonces es muy importante todo esto ya con respecto al factor de riesgo físico, ¿no? Entonces, vamos a revisar todo el material que se encuentra en nuestro módulo de estudio y con eso vamos a poder generar nuestro módulo 3 como tal. Gracias.